Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a resolver un problema de física de tiro parabólico. Suele darse en primero de bachillerato. Dice, Guille lanza horizontalmente una gomita desde su mesa de forma que sale con una velocidad de 20 metros por segundo. Si la mesa tiene una altura de 80 centímetros, ¿a qué distancia de la mesa caerá y con qué velocidad lo hará? Bien, en física yo os recomiendo, sobre todo en los problemas como este de cinemática, hacer un dibujo siempre para poner los datos bien. Entonces, dibujamos una mesa, 80 centímetros, es decir, 0,8 metros. Aquí tendríamos el suelo. Bien, la gomita va a describir un tiro, una trayectoria parabólica, porque esto es un tiro parabólico. Bien, dice horizontalmente, significa que sale con una velocidad paralela al suelo de 20 metros por segundo. Bien, ¿qué más me dice? Me pregunta la distancia a la que caerá, es decir, me está preguntando por la X máxima o también llamada alcance y con qué velocidad lo hará. Es decir, me pregunta la velocidad al final, la velocidad a tiempo de vuelo, el vector velocidad a tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es el tiempo que ha estado la gomita en el aire, es decir, desde que la lanza Guille hasta que llega al suelo. Bien, lo que vamos a hacer para que el problema sea mucho más fácil lo vamos a dividir en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Porque los movimientos que tiene en cada uno de los ejes son diferentes. En el eje X no hay ninguna aceleración, luego aquí el movimiento será movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y sí tenemos aceleración. Tenemos la aceleración de la gravedad que va hacia abajo, recordar, a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado porque estamos en la Tierra. Entonces en el eje Y tendremos un MRU-A. Bien, visto lo visto, vamos a ir particularizando las ecuaciones del MRU para nuestro problema. La velocidad será la misma a lo largo de toda la trayectoria, luego v de x siempre va a ser 20 metros por segundo. Y en cuanto a la posición en función del tiempo, la posición inicial vamos a tomar como nuestro origen de coordenadas aquí, a los pies de la mesa, es decir, todo lo que suba positivo, todo lo que baje negativo, todo lo que vaya para la derecha positivo, todo lo que vaya para la izquierda negativo, y aquí tenemos el 0. Por lo tanto, la posición inicial es 0 y va aumentando como 20 por t. Vamos a ver en el eje Y. En el eje Y, la velocidad en función del tiempo ahora sí varía, no tiene componente inicial, es decir, la velocidad Y, su 0, v o i, es 0. ¿Por qué? Porque fijaros que es horizontal, es decir, que al principio no hay velocidad. Sin embargo, a medida que va cayendo, se va a ir acelerando, es decir, va a ir adquiriendo una velocidad para abajo en el eje Y. Por eso ponemos un menos, va para abajo. Recordar, en un MROA la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. La aceleración es negativa, menos 9,8. De manera que tenemos que la velocidad en el eje Y sería menos 9,8 por t. Y en cuanto a la posición en función del tiempo, recordar cuál es la expresión de la posición en función del tiempo para un MROA. En este caso la posición inicial es 0, porque partimos de aquí. No, porque estamos aquí. Es decir, estamos a 80 centímetros. Sistema internacional 0,8. Velocidad inicial en el eje Y es 0. Y ahora iría más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. De manera que tendríamos menos 9,8 partido de 2 t cuadrado. Y estas son las ecuaciones para nuestro movimiento. Vamos a ver. Dice, ¿a qué distancia la caerá? Para ello necesito calcular el ¿qué? El tiempo de vuelo. Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar volando? Va a estar volando la gomita hasta que llegue al suelo. ¿Qué significa que llega al suelo? Si llega al suelo, significa que la Y es 0, es decir, Y de tiempo de vuelo es 0. Bueno, pues entonces ahora vamos a la expresión de la Y en función del tiempo y donde pone una t, simplemente sustituyo tv. Es decir, tenemos que 0 es igual a 0,8 menos 4,9 por tv al cuadrado. Y de aquí obtenemos que el tiempo de vuelo es igual, recordar, está restando, pasa sumando, está multiplicando, pasa dividiendo. Así que tenemos
que el tiempo de vuelo es igual a la raíz cuadrada de 0,8 partido de 4,9. Y esto lo metemos en calculadora y es 0,4 segundos. Guardamos siempre los valores en la calculadora porque en realidad es 0,4, 0,4, etc. Para hacer todos los cálculos vamos a intentar usar las memorias de la calculadora. Vale, 0,4 segundos. Vamos a ver ahora cuál es el alcance. El alcance o x máxima será justo la posición horizontal a t igual a tiempo de vuelo. Vale, que tendríamos 20 por el tiempo de vuelo, son 4,04 más o menos, tendríamos 8,08 metros es la distancia a la que caerá. La distancia a la que caerá. Recordad siempre poner una pequeña frase, es decir, respondemos a lo que se pregunta. Dice, ¿con qué velocidad lo hará? Vale, pues la velocidad a la que caerá, recordad que va a tener dos componentes, una x, que ya la sabemos porque esa no varía a lo largo de todo el movimiento, 20 metros por segundo, y una y que sí varía. Tenemos que calcular la velocidad en el y cuando a tiempo, t igual a tiempo de vuelo, es decir, cuando t es igual a 0,4 segundos. Si lo metemos en esta expresión, menos 9,8 por 0,4, obtenemos unos menos 3,96, que es aproximadamente menos 4 metros por segundo. Es decir, la velocidad justo al llegar al suelo sería 20i menos 4j metros por segundo. Esta sería la velocidad con la que cae justo cuando llega un poquito antes de llegar al suelo. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya entendido bien, os haya sido fácil y si os ha gustado, pues darle a me gusta y suscribiros. Gracias.